Una chica, pobre, se sienta en la mesa equivocada durante una cita a ciegas, sin saber que el hombre frente a ella es un millonario. La Ciudad de México vibraba con su acostumbrado bullicio. Los colores vivos de los puestos callejeros, el aroma del maíz tostado y los tamales al vapor se mezclaban con el sonido lejano de un mariachi tocando en una plaza cercana. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados mientras el atardecer pintaba los rascacielos. Entre el ir y venir de la multitud, Valeria Cruz caminaba con paso inseguro. Su uniforme de la florería aún desprendía un ligero perfume a jazmín y lilas, recordándole su jornada laboral. Con el cabello recogido en una trenza y un sencillo vestido azul que había comprado con esfuerzo, Valeria jugaba nerviosamente con un anillo de plata desgastado, una reliquia familiar que, a pesar de su sencillez, para ella era invaluable. Al llegar frente al restaurante La Casa de Cristal, se detuvo. Observó a través de los ventanales la opulencia del lugar. Jamás había estado en un sitio así. Mesas vestidas con manteles impecables, copas relucientes y candelabros que arrojaban una luz tenue y acogedora. ¿Lista?, preguntó Camila Ríos, su mejor amiga, quien la había convencido de asistir al encuentro a ciegas. Camila era todo lo que Valeria deseaba ser en público: extrovertida, segura y encantadora. No sé si lista sea la palabra. Valeria soltó un suspiro y bajó la mirada. Nunca he hecho algo como esto. ¿Y si no le gusto? ¿Y si me mira como todos los demás? Camila le dio un apretón de manos. Val, confía en mí. Es solo una cena. Si no te gusta, nos vamos. Pero ¿y si te gusta? Este podría ser el cambio que estabas esperando. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Valeria atravesó la puerta de cristal. Al entrar, un aroma a flores frescas y especias finas la envolvió. El murmullo de conversaciones sofisticadas flotaba en el aire. Se sintió fuera de lugar, como una flor silvestre en un jarrón de cristal. Observó a su alrededor, buscando con la mirada la mesa indicada. Camila, con una sonrisa cómplice, la guió hacia el rincón. «Tu cita te espera allí», Camila le susurró antes de alejarse. Valeria se acercó a una mesa donde un hombre de cabello oscuro y postura relajada miraba distraídamente por la ventana. Llevaba una camisa blanca remangada y un reloj elegante pero discreto. Tenía un aire tranquilo, casi melancólico. «¿Eres Javier?», preguntó Valeria, su voz temblorosa. Javier Montes de la Vega levantó la vista. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse. La sonrisa que curvó sus labios era genuina, algo raro en su mundo lleno de apariencias. «Supongo que sí», respondió con un tono divertido. No era la persona que esperaba, pero algo en su mirada sincera lo desarmó. Valeria se sentó, aún insegura. Jugaba con el anillo en su dedo, gesto que Javier no pasó por alto. «Perdóname, estoy un poco nerviosa. Esto no es algo que haga todos los días». «Tranquila», dijo Javier levantando una mano para llamar al mesero. A veces los encuentros más inesperados son los mejores. La conversación comenzó con timidez. Hablaron de libros, de sueños y de la ciudad. Valeria describió su amor por las flores, su deseo de tener su propio taller y lo mucho que amaba ver la sonrisa en los rostros de sus clientes al recibir un ramo. Javier escuchaba, hipnotizado. Nunca había conocido a alguien que hablara con tanta pasión y sinceridad. «¿Y tú? ¿Qué haces?», preguntó ella entre sorbos de café. Javier dudó. «Trabajo en el sector hotelero», dijo, evitando mencionar su apellido y el imperio familiar. Había algo refrescante en esa noche. Una conversación sin pretensiones, sin expectativas. Javier deseaba prolongar ese momento donde no era un Montes de la Vega, sino simplemente Javier. La velada se extendió más de lo previsto. Cuando el reloj marcó las 10, Valeria se levantó. «Ha sido mejor de lo que esperaba», dijo, sonriendo tímidamente. «¿Nos volveremos a ver?», preguntó Javier. Sus palabras estaban cargadas de un anhelo que no recordaba haber sentido. «Tal vez», respondió ella, dejando un leve aroma a jazmín al alejarse. Javier se quedó observando su silueta hasta que desapareció. En su mundo de cristal y poder, ella había sido un soplo de aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué se sentiría ser un hombre común, capaz de amar sin peso ni títulos. La noche siguiente, Javier no podía dormir. En su departamento de Polanco, rodeado de obras de arte y ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, su mente seguía en aquel restaurante. Recordaba cada detalle: la risa suave de Valeria, la forma en que hablaba de las flores,
el leve temblor en sus dedos. Se preguntaba si ella también pensaba en él, si esa chispa fugaz había significado algo más que un simple error. Se levantó y caminó descalzo por el suelo de mármol frío. Abrió una de las ventanas que daba a la ciudad iluminada. La brisa nocturna acarició su rostro, pero ni siquiera el aire fresco pudo enfriar el fuego de sus pensamientos. Aquella noche con Valeria había sido distinta. Ninguna de las cenas, fiestas o eventos de lujo a los que estaba acostumbrado le había dejado esa sensación de ligereza, de haber sido visto más allá del apellido Montes de la Vega. Mientras tanto, en un pequeño departamento del barrio de Coyoacán, Valeria se encontraba sentada junto a la ventana, con una taza de té entre las manos. El vapor tibio se elevaba hasta acariciar su rostro. La conversación con Javier había sido inesperada. Se sentía tonta por pensar tanto en alguien que apenas conocía, pero había algo en él, una sinceridad en su mirada que la inquietaba. Parecía tan simple, tan cercano, pero a la vez llevaba una sombra de misterio. Valeria se tumbó en su cama, cerró los ojos e intentó pensar en otra cosa. El taller de flores que soñaba abrir, el dinero que aún no había ahorrado, las cuentas que debía pagar. Pero la imagen de Javier volvía, persistente, como si la conversación que habían compartido hubiera dejado algo pendiente. Al día siguiente, Javier decidió volver a la florería. Tenía una excusa, necesitaba flores para un evento benéfico, pero sabía que era una mentira piadosa. Quería verla, quería saber si esa conexión que sintió era real o solo una ilusión de una noche. Al llegar, la encontró de espaldas organizando un ramo de girasoles y rosas blancas. El sol que se filtraba a través del escaparate iluminaba su figura, y por un momento Javier se quedó inmóvil, observándola. «Hola», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Valeria se volvió sorprendida. Sus ojos se abrieron al reconocerlo, y por un instante, Javier temió haber dado un paso en falso. «¿Javier?», preguntó ella dejando caer suavemente las flores sobre el mostrador. «¿Qué haces aquí?» «Pensé que podría llevar algunas flores. Tengo un evento», improvisó aunque su voz traicionó su nerviosismo. Valeria lo observó cruzando los brazos. «¿Un evento? ¿Tan pronto después de nuestra cena?», preguntó con una sonrisa juguetona, pero en su interior sentía un cosquilleo extraño. Algo no cuadraba del todo, pero decidió no cuestionarlo. «Digamos que no pude dejar de pensar en tu pasión por las flores. Pensé que verías si elegí bien», añadió Javier recuperando su confianza. Valeria sonrió, esta vez con más calidez. «Bien, déjame ayudarte. ¿Qué tipo de evento es?» «Formal, pero quiero algo simple. Elegante, pero no ostentoso», respondió describiendo lo que en realidad sentía que representaba a Valeria. Mientras seleccionaban flores juntos, Javier se sorprendió a sí mismo disfrutando de cada momento. La forma en que Valeria tocaba cada pétalo con delicadeza, su sonrisa cuando hablaba de colores y significados. Se sentía ridículo por no poder apartar la mirada de ella. «¿Sabías que los lirios simbolizan la pureza?», preguntó Valeria acercando uno a su rostro. «Me lo imaginaba», dijo Javier observándola con una sonrisa leve, «pero prefiero escucharlo de ti». El tiempo parecía deslizarse sin prisa. Cuando el ramo estuvo listo, Javier no quiso despedirse. Sabía que tendría que irse, pero deseaba prolongar el momento. Pagó el ramo con una sonrisa, agradeciendo el tiempo que había compartido con ella. «Gracias, Valeria. Espero que podamos repetir esa cena», dijo antes de salir. «Tal vez», respondió ella repitiendo la misma respuesta que la noche anterior, pero esta vez con un brillo en los ojos. Al salir de la florería, Javier se detuvo un momento en la acera, observó el ramo en sus manos y sonrió. Aquellas flores no eran para ningún evento, eran para recordarle que, por primera vez, deseaba ser solo Javier, no el hijo de Héctor Montes de la Vega, no el heredero. Solo un hombre que deseaba conocer a una mujer que hablaba de flores como si contara historias. Esa noche, mientras colocaba el ramo en su apartamento, recordó las palabras de Valeria sobre abrir su propio taller. Se preguntó si podría ayudarla, aunque temía que, al hacerlo, ella descubriera su verdadera identidad. No estaba listo para perder esa versión de sí mismo que Valeria le permitía ser. Con la vista perdida en la ciudad desde su ventana, Javier comprendió que la noche que habían compartido no era solo inolvidable, era el inicio de algo que, aunque no sabía definir, no estaba dispuesto a dejar escapar. Capítulo 3. La verdad sale a la luz.
La mañana amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Valeria se preparaba para abrir la florería, su mente todavía revoloteando alrededor de Javier. La sonrisa tímida de él, su voz pausada y la forma en que parecía escucharla realmente, sin distracciones ni condescendencia, le habían dejado una impresión difícil de borrar. La noche anterior había sido diferente a cualquier otra. Javier no era como los hombres con los que se había topado, superficiales, llenos de promesas vacías. Había algo genuino en él, o al menos eso pensaba. Mientras barría la entrada, un sonido proveniente del interior del local la detuvo. Camila, su amiga, gritaba emocionada desde el mostrador. «Valeria, tienes que ver esto», exclamó sosteniendo su celular con la pantalla iluminada. Valeria se acercó sin mucha prisa, limpiándose las manos en el delantal. Al asomarse para ver lo que su amiga mostraba, su corazón se detuvo. En la pantalla, una imagen de Javier impecablemente vestido en un evento de gala, rodeado de empresarios y socialites, aparecía acompañada de un titular que le heló la sangre. Javier Montes de la Vega, el heredero más codiciado del imperio hotelero, celebra el aniversario de la cadena familiar. «¿No?», susurró Valeria retrocediendo un paso. «No puede ser». Camila la miró confundida. «¿Qué pasa? Pensé que salías con alguien común, no sabía que tenías tan buen gusto». Pero Valeria no escuchaba. Las palabras en la pantalla se repetían en su mente. Heredero del imperio hotelero Montes de la Vega. Todo encajó de repente. Su porte, la forma en que se desenvolvía con naturalidad en el restaurante de lujo, su conocimiento sobre eventos formales. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había confiado en él. Se había abierto con alguien que, a sus ojos, representaba todo lo que despreciaba. El mundo frío y superficial de la élite. «¿Pal?», insistió Camila tocándole el brazo. «Necesito un momento», murmuró Valeria quitándose el delantal con manos temblorosas. Salió de la florería sin rumbo fijo. Caminó por las calles de la ciudad, ajena al bullicio y los vendedores ambulantes. La ciudad, con su ruido habitual, le parecía distante. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo no había visto las señales? Cada sonrisa, cada palabra amable, ahora le parecían parte de un juego cruel. Se detuvo frente a un escaparate y se miró en el reflejo. Una chica sencilla, soñadora, engañada por un hombre que se había presentado como alguien más. Mientras tanto, Javier se encontraba en su oficina revisando unos documentos, sin realmente prestarles atención. Su mente estaba fija en Valeria. Había considerado confesarle la verdad varias veces, pero el temor de perder esa conexión genuina lo había detenido. Estaba a punto de llamarla cuando su teléfono sonó. Era su asistente. «Señor Montes de la Vega, la nota del evento de anoche ha salido. Ya está en todas partes». El estómago de Javier se encogió. Rápidamente buscó en su computadora. Allí estaba, su imagen, su apellido, todo expuesto. Y entonces lo entendió. Valeria lo sabría. Se levantó de su silla de golpe, tomando su chaqueta. «Cancela mis reuniones. Tengo que salir», ordenó. En el camino a la florería, Javier intentó llamarla. Una vez, 2 veces. Ninguna respuesta. El tono de llamada se repetía en su oído como un martillo. Cuando llegó, vio a Camila cerrando el local. «¿Valeria está aquí?», preguntó con urgencia. Camila lo miró con frialdad. Se fue. Después de ver quién eres realmente, Javier sintió como si un muro invisible se hubiera levantado entre él y la persona que más deseaba ver. No dijo nada más. Se dio la vuelta, caminando sin rumbo por las calles de la ciudad. En su pecho, un vacío creciente lo devoraba. Había temido que esto sucediera. Había ocultado su identidad para proteger algo frágil, pero al final, su verdad había salido a la luz de la peor manera. Valeria se refugió en su apartamento, las cortinas cerradas y el celular apagado. Revisó mentalmente cada palabra, cada gesto de Javier. ¿Qué más habría ocultado? ¿Había sido sincero en algo? Una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de rabia. Se sintió traicionada, humillada. Había bajado la guardia ante alguien que solo jugaba un papel. Con el atardecer cayendo sobre la ciudad, Javier permanecía frente a la florería cerrada. El ramo de flores que había comprado días antes aún adornaba su sala, marchitándose lentamente. Así se sentía él, marchito. Sabía que Valeria merecía la verdad, pero ahora temía que la verdad hubiera llegado demasiado tarde. Esa noche,
La ciudad se iluminó bajo la lluvia. Valeria se quedó sentada en el borde de su cama, abrazando sus rodillas. En su mente, la imagen de Javier brillaba y se rompía a la vez. Se preguntó si el destino la estaba castigando por soñar con algo que no le correspondía. Mientras tanto, Javier, desde su apartamento, observaba el mismo cielo gris y se repetía que, si pudiera volver atrás, lo habría hecho todo diferente. Javier pasó la noche sentado frente a los ventanales de su apartamento, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. El ramo de flores marchito en su mesa le recordaba a Valeria, a su sonrisa tímida y a la manera en que hablaba de su sueño de tener su propio taller de flores. Había pensado en tantas maneras de contarle la verdad. Cada vez que la veía, su determinación flaqueaba. Ahora entendía el motivo. Tenía miedo de perderla, de ver el brillo en sus ojos desvanecerse cuando supiera que era un Montes de la Vega. Y ese miedo, ahora, se había materializado. Se levantó, incapaz de seguir en la misma posición, y caminó por la habitación en penumbra. Se preguntó cuándo fue que comenzó a importarle tanto. Al principio, fue su risa sincera, su forma de ver la vida con una claridad que él envidiaba, pero ahora sabía que era más profundo. Había sentimientos reales. Valeria no lo miraba como el heredero de un imperio hotelero, sino como un hombre común, y eso era lo que más temía perder. Mientras Javier luchaba con sus pensamientos, Valeria se encontraba en su pequeño apartamento. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, pero ella no se movía. Permanecía abrazando sus rodillas, recordando cada detalle de su infancia. Creció escuchando las dificultades que su madre había enfrentado. Una madre que murió en circunstancias que Valeria nunca comprendió del todo, trabajando para una de las familias más poderosas de la ciudad, los Montes de la Vega, la misma familia a la que Javier pertenecía. La traición le quemaba el pecho. ¿Cómo no lo vio venir? Siempre desconfió de la gente rica. Sabía que jugaban con vidas ajenas, que para ellos todo era un juego de poder. Javier había logrado traspasar esa barrera, pero solo porque se ocultó tras una máscara. Había bajado la guardia con él. Le contó sus sueños, le mostró la parte más vulnerable de sí misma, y ahora todo parecía una broma cruel. Valeria se levantó de la cama y caminó hasta el pequeño mueble donde guardaba un retrato de su madre. Pasó los dedos por el cristal, recordando su sonrisa. Había sido una mujer fuerte, luchadora, que nunca se rindió. Sin embargo, murió dejando más preguntas que respuestas. ¿Podía ser casualidad que Javier perteneciera a la misma familia? ¿O era el destino repitiendo su ciclo de injusticias? En otro rincón de la ciudad, Javier miraba su reflejo en el espejo. El apellido Montes de la Vega siempre había sido una carga, un peso que lo hacía invisible, donde nadie veía a Javier, solo al heredero. Con Valeria fue distinto. Ella lo vio, no como el hombre rico, sino como alguien con sueños y miedos. Esa conexión genuina era rara y la había arruinado. Sabía que debía hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados. Tomó su teléfono y marcó su número. 1, 2, 3 veces. Sin respuesta. Cada tono muerto le recordaba lo lejos que estaba de ella. Finalmente, dejó el móvil a un lado y se recostó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. La ciudad seguía su curso mientras su mundo se detenía. Valeria, por su parte, decidió que no podía quedarse llorando. Si algo le había enseñado la vida, era a levantarse. Con el rostro lavado y una determinación renovada, se dirigió a la florería. Aunque no estaba segura de poder enfrentar a Javier si aparecía, sabía que el trabajo era su refugio. Rodearse de flores le daba paz. Cada pétalo, cada aroma, le recordaba que había belleza en el mundo, incluso cuando el corazón estaba roto. Camila estaba esperándola. «Val, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. «He estado peor», respondió Valeria intentando sonreír. «Solo necesito trabajar». Las horas pasaron entre arreglos florales y clientes que iban y venían. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de Javier persistía. Sabía que él intentaría buscarla, pero no estaba lista. No aún. Esa noche, Javier se encontraba en el despacho de su padre. Héctor Montes de la Vega lo miraba con su habitual expresión fría. «¿De verdad estás dispuesto a arriesgar tu nombre por una florista?», preguntó con desprecio. Javier lo miró a los ojos. «Ella no es cualquier persona, y tú nunca entenderías eso». Héctor soltó una risa seca. «Al final todos somos lo que el apellido dicta.
Recuerda eso. Pero Javier sabía que estaba equivocado. Valeria le había mostrado que podía ser más. Solo necesitaba demostrarle a ella que no era el hombre que temía, que podía ser digno de la confianza que alguna vez le había otorgado. Mientras la ciudad dormía, Javier se repetía una y otra vez que no se rendiría, que encontraría la forma de recuperar lo que había perdido, porque por primera vez en su vida algo o alguien valía realmente la pena. La mañana siguiente amaneció nublada, con un aire pesado que parecía anticipar tormentas. Valeria decidió que necesitaba respuestas. Había pasado la noche en vela, recordando fragmentos de su infancia, pero ninguna imagen le daba claridad sobre la muerte de su madre. Había un vacío, un silencio que doña Esperanza, su abuela, siempre evitó explicar. Quizá ya era hora de enfrentarlo. El trayecto hasta la casa de su abuela fue corto, pero cada paso pesaba. El vecindario donde creció se mantenía casi igual, con sus paredes descoloridas y el sonido de niños jugando a lo lejos. Al llegar, doña Esperanza la recibió con su sonrisa cansada, pero al ver la expresión seria de Valeria, su rostro se ensombreció. «Abuela, necesito hablar contigo», dijo Valeria entrando al pequeño salón que olía a canela y lavanda. «Es sobre mamá». Doña Esperanza suspiró, sentándose en su sillón de siempre. «Sabía que este día llegaría», murmuró. «Ven, hija, siéntate. Te contaré todo lo que sé». Valeria se acomodó a su lado, sintiendo un nudo en el estómago. La voz de su abuela temblaba no por la edad, sino por el peso del recuerdo. «Tu madre, Mariana, trabajaba en uno de los hoteles más grandes de la ciudad, el Montes de la Vega Imperial», comenzó doña Esperanza. «Era buena en su trabajo, dedicada, pero siempre volvía cansada, preocupada. Decía que algo no estaba bien allí». Valeria sintió que el aire se volvía más denso. Sabía que su madre había trabajado en un hotel, pero nunca supo cuál. Que fuera propiedad de los Montes de la Vega no parecía una coincidencia. «¿Qué pasó esa noche?», preguntó casi en un susurro. «Hubo un incendio. Dijeron que fue un accidente en la cocina, pero…» La voz de la anciana se quebró. «Nunca creí esa historia. Mariana había mencionado irregularidades. Había cosas que la inquietaban. Esa noche ella debía haber salido temprano, pero algo la retuvo. Murió allí, sin que nadie diera explicaciones». Valeria cerró los ojos dejando que las lágrimas amenazaran con salir. Un incendio. Y Javier, el hombre que casi logra derribar sus muros, pertenecía a esa familia. ¿Podía ser casualidad? Mientras Valeria enfrentaba esos recuerdos dolorosos, Javier se encontraba en la oficina de su padre. Había esperado lo suficiente. Necesitaba respuestas. «Padre», dijo Javier cruzando el umbral del despacho, «necesitamos hablar sobre el incendio en el Montes de la Vega Imperial, hace más de 20 años». Héctor Montes de la Vega levantó la mirada de unos documentos, su expresión endurecida. «¿Por qué te interesa un asunto tan viejo?», preguntó con frialdad. «Porque quiero saber la verdad. ¿Qué ocurrió realmente esa noche?». Javier avanzó hasta quedar frente al escritorio. «He oído rumores de empleados muertos, de negligencia». Héctor se reclinó en su silla cruzando los brazos. «No te preocupes por viejas historias. Los negocios son complicados. A veces las cosas suceden». Javier sintió cómo la ira se acumulaba en su pecho. ¿Negligencia? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Sacrificaron vidas para proteger la reputación del hotel? «Cuidado con tus palabras», bramó Héctor golpeando el escritorio. «Todo lo que tenemos se construyó con decisiones difíciles. Algunas personas son reemplazables». Las palabras resonaron en la habitación como un eco venenoso. Javier dio un paso atrás, su rostro pálido. ¿Era eso lo que su padre pensaba? ¿Que la vida de una mujer, de cualquier persona, no valía nada frente a los intereses de su imperio? «¿Quiénes murieron esa noche?», preguntó con voz baja. Héctor desvió la mirada. «No lo recuerdo, eran empleados». Pero Javier vio el titubeo en su rostro. Algo sabía, algo ocultaba. De regreso en casa de doña Esperanza, Valeria escuchaba cada palabra con el corazón roto. «Después del incendio nadie nos dio explicaciones. Solo dijeron que fue un accidente, pero yo sé que alguien la retuvo esa noche», susurró la anciana. «Tu madre nunca se quedaba más tiempo del necesario». Valeria sintió una oleada de determinación. «Voy a descubrir la verdad, abuela. No puedo seguir sin saber qué pasó». Doña Esperanza le tomó la mano, apretándola con fuerza. «Solo ten cuidado, hija. Hay personas poderosas que no quieren que se sepa la verdad». Javier, por su parte, regresó a su apartamento con una certeza creciente.
Debía saber quién era Mariana, debía entender qué ocultaba su padre y, lo más importante, debía encontrar a Valeria y explicarle todo, porque intuía que sus historias estaban entrelazadas de una manera que jamás habría imaginado. Javier se levantó temprano esa mañana, decidido. La conversación con su padre seguía repitiéndose en su cabeza como un eco persistente, las evasivas, las miradas esquivas, las palabras frías, pero sobre todo el nombre Mariana. Sabía que Valeria estaba relacionada con ese pasado que su familia había enterrado, y aunque temía su reacción, necesitaba hablar con ella. Debía explicarle todo. Sabía que la había lastimado, pero no podía quedarse con el silencio como respuesta. Ella merecía la verdad. Tomó las llaves de su auto y se dirigió a la florería. En el camino, el bullicio de la Ciudad de México parecía amortiguado, como si todo el ruido se apagara ante la incertidumbre que pesaba sobre él. Había preparado un plan. Sabía que Valeria soñaba con abrir su propio taller, un espacio donde las flores no solo decoraran, sino contaran historias. Pensó que, tal vez, si le ofrecía su ayuda, ella vería que sus intenciones eran sinceras, que lo que sentía por ella era real. Cuando llegó a la florería, la vio a través del escaparate. Estaba organizando un ramo de girasoles, concentrada, con el ceño levemente fruncido. Por un momento, dudó, pero respiró hondo y entró. El sonido de la campana al abrir la puerta hizo que Valeria levantara la vista. Sus ojos se cruzaron y el ambiente se tensó de inmediato. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valeria dejando las flores sobre el mostrador. Su voz era firme, pero Javier notó el leve temblor en sus manos. «Necesito hablar contigo», respondió él dando un paso al frente. «Sé que probablemente no quieras verme, pero por favor, escúchame». Valeria cruzó los brazos. El resentimiento en su mirada era inconfundible. «¿Escucharte? Después de todo lo que descubrí», soltó alzando la voz. «Eres un Montes de la Vega. Creí que eras diferente, pero solo estabas fingiendo». Javier bajó la mirada un instante. Luego la miró de nuevo, decidido. «No fingía. Todo lo que te dije sobre mí era verdad, excepto...» Hizo una pausa. «Excepto mi apellido. Y entiendo por qué estás molesta, pero déjame explicarte. Yo no sabía quién eras hasta hace poco. Y cuando supe, tuve miedo. Miedo de perder lo que había encontrado contigo». Valeria negó con la cabeza, su expresión endurecida. «¿Y ahora qué? ¿Vienes a comprar mi perdón? ¿Crees que porque puedes ofrecer dinero o conexiones todo se resolverá?» No se trata de eso», replicó Javier dando un paso más hacia ella. «Quiero ayudarte a abrir tu taller de flores. Sé que es tu sueño, no porque piense que puedo comprarte, sino porque quiero hacer algo bueno por ti, porque creo en ti». El silencio se apoderó del lugar. Valeria lo observó con incredulidad. Por un momento sus ojos se suavizaron, pero el recuerdo de su madre, de todo lo que esa familia representaba, pesaba demasiado. «¿Ayudarme?», repitió con una risa amarga. «Claro, y luego, una foto juntos para la portada de alguna revista, una bonita historia de redención para limpiar el nombre de tu familia». «No». Javier alzó la voz desesperado. «No entiendes, esto no es un plan. Tienes razón», lo interrumpió ella girándose. «No entiendo cómo pensaste que esto terminaría bien. Vete, Javier. No quiero verte aquí». Javier permaneció quieto unos segundos. Sabía que insistir solo empeoraría las cosas. Asintió lentamente, con la expresión derrotada. «Si cambias de opinión, estaré esperándote», murmuró antes de salir. Valeria se quedó sola, respirando agitadamente. Las flores que había dejado sobre el mostrador se veían opacas. Se recostó contra la pared, cerrando los ojos, porque sentía que, a pesar de todo, su corazón se rompía más por haberlo rechazado. Javier, por su parte, se detuvo frente al escaparate antes de subir a su auto. Observó el interior de la florería una última vez. Había fracasado, pero al menos, ahora, ella sabía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para remediar sus errores. Solo esperaba que algún día Valeria pudiera ver eso. Javier regresó a casa con la mente revuelta. La conversación con Valeria seguía resonando en su cabeza. Cada palabra de rechazo, cada mirada de desconfianza, le dolían más de lo que habría imaginado. Encendió una lámpara en su sala, pero el brillo cálido no logró disipar la sombra que sentía dentro. El apellido Montes de la Vega lo perseguía, recordándole que su vida siempre estaría marcada por decisiones que no eran suyas.
decidió que no podía dejar las cosas así. Si quería una oportunidad real con Valeria, debía enfrentar el pasado, y eso significaba hablar de nuevo con su padre. Al día siguiente, Javier subió las escaleras del edificio corporativo familiar con paso firme. El aroma a cuero y caoba impregnaba los pasillos. Al llegar a la oficina de Héctor Montes de la Vega, su padre no esperó a ser anunciado. Abrió la puerta de golpe y se plantó frente al escritorio. «Tenemos que hablar», dijo con la mandíbula tensa. Héctor levantó la vista frunciendo el ceño. «Javier, ¿a qué se debe esta intromisión? Estoy ocupado». «No me importa. Necesito respuestas. Quiero saber qué ocurrió exactamente en el Montes de la Vega Imperial hace más de 20 años». Héctor se quedó inmóvil durante unos segundos. Finalmente, se recostó en su silla, entrelazó las manos sobre el escritorio y suspiró. «¿Por qué de repente te interesa un asunto tan viejo y cerrado?» «Porque conocí a alguien», respondió Javier con firmeza. «Alguien que perdió a su madre en ese incendio, y sospecho que tú sabes más de lo que admites». Héctor entornó los ojos. Se trata de la florista, ¿no?», dijo con una sonrisa irónica. «Sabía que te estabas involucrando con ella. ¡Qué decepción! Esa familia no es adecuada para nosotros, Javier. No tienes idea de lo que te estás metiendo». Javier sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué sabes de su familia? ¿Por qué no es adecuada?», preguntó acercándose más. «Lo suficiente», respondió Héctor apartando la mirada. «Fue un accidente desafortunado. Personas equivocadas en el lugar equivocado. Cosas que pasan». «No», exclamó Javier golpeando el escritorio. «No hables de vidas humanas como si fueran simples errores. ¿Qué ocurrió con Mariana? Dímelo». Héctor se levantó lentamente de su silla. Su altura imponente y su rostro endurecido habrían intimidado a cualquiera, pero Javier no se movió. «Te lo diré por tu propio bien, hijo», dijo Héctor en voz baja. «Aléjate de esa chica. Hay cosas del pasado que deben permanecer enterradas. Ella no encaja en este mundo, y tú tampoco lo harás si insistes». Javier sintió cómo el aire se tornaba denso. La amenaza en las palabras de su padre era clara, pero lo que más lo inquietó fue la expresión en su rostro. Había miedo. Héctor Montes de la Vega, el hombre que nunca temía a nada ni a nadie, estaba asustado. «Si no me lo cuentas, lo descubriré por mi cuenta», advirtió Javier antes de girarse para salir. «Te arrepentirás si sigues por ese camino», dijo Héctor, su voz grave resonando en la habitación. Javier no se detuvo. Mientras tanto, en la florería, Valeria intentaba concentrarse en su trabajo. Los colores vibrantes de las flores parecían opacos. Sus pensamientos no la dejaban en paz. Recordaba la expresión en el rostro de Javier, la forma en que suplicó ser escuchado, pero el peso de la desconfianza era demasiado. ¿Qué interés podía tener un hombre como él en su vida? ¿Era simple remordimiento o había algo más? Camila entró en ese momento, interrumpiendo sus pensamientos. «Val, afuera hay alguien esperándote», dijo con tono serio. Valeria frunció el ceño. «¿Quién?» «Un hombre mayor, elegante, dice que es importante». Al asomarse, Valeria sintió que el mundo se detenía. Ahí estaba Héctor Montes de la Vega, alto, imponente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa que escondía algo oscuro. «Señorita Cruz», dijo Héctor con una inclinación de cabeza, «finalmente nos conocemos». Valeria, aunque desconcertada, no retrocedió. «Venir a advertirle», respondió Héctor sin rodeos. «Mi hijo cree que puede cambiar el curso de las cosas, pero le aseguro que no es así. Su historia y la nuestra no deben entrelazarse». «¿Advertirme?», preguntó Valeria, dando un paso hacia él. «¿Por qué? ¿Qué teme?». Héctor la miró fijamente. Por un segundo la dureza en su rostro se quebró. «Porque algunos secretos son demasiado peligrosos. Manténgase alejada. Es lo mejor para todos». Sin decir más, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Valeria con el corazón acelerado y una certeza creciente. Había algo mucho más profundo detrás del rechazo de esa familia, algo que ella debía descubrir. Javier, por su parte, desde su apartamento, contemplaba la ciudad y repetía una y otra vez la misma promesa. No se detendría hasta saber toda la verdad, aunque eso significara enfrentar los fantasmas más oscuros de su familia. La tarde caía sobre la Ciudad de México con un cielo grisáceo que amenazaba lluvia. Valeria no había logrado concentrarse desde la visita inesperada de Héctor Montes de la Vega. Sus palabras seguían resonando en su mente. Algunos secretos
son demasiado peligrosos. ¿Qué secreto podía ser tan grave para que un hombre tan poderoso se dignara a advertirla en persona? Decidió que necesitaba respuestas. Si Héctor quería que se alejara, ella haría lo contrario, se acercaría más. Con paso decidido, caminó hasta la vieja casa de doña Esperanza, su abuela. Era el único lazo familiar que le quedaba, y quien, en el fondo, sabía que ocultaba más de lo que decía. Al llegar, el aroma familiar a café recién hecho la envolvió. Doña Esperanza, sentada en su mecedora junto a la ventana, levantó la vista y sonrió, aunque su expresión se ensombreció al ver la seriedad de su nieta. «Abuela, tenemos que hablar», dijo Valeria sin rodeos. «Necesito saber todo sobre mamá y ese incendio en el hotel». La anciana dejó su taza sobre la mesa, temblorosa. Bajó la mirada y asintió. «Sabía que este día llegaría», murmuró. «Ven, hija, tengo algo que mostrarte». Valeria la siguió hasta una pequeña habitación al final del pasillo. Era un cuarto polvoriento, donde se apilaban cajas viejas. Doña Esperanza abrió una de ellas y sacó una carpeta gastada. «Tu madre, Mariana, guardaba esto», explicó. «Me pidió que lo conservara, aunque nunca entendí bien por qué. Siempre decía que si algo le ocurría, debía ser encontrado». Valeria tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos amarillentos, recortes de periódicos y un cuaderno con la letra inconfundible de su madre. Las primeras páginas detallaban irregularidades financieras en el Montes de la Vega Imperial, facturas alteradas, gastos sin justificar. Pero lo que realmente le heló la sangre fue la última página del cuaderno, donde su madre había escrito: «Si algo me pasa, busquen a Héctor Montes de la Vega». «¿Qué es todo esto?», susurró Valeria mirando a su abuela. «Tu madre estaba asustada. Decía que había descubierto algo grave. Creía que la estaban vigilando», respondió doña Esperanza. «Y luego, el incendio». Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Su madre había muerto porque sabía demasiado? ¿Héctor tenía algo que ver? La determinación se encendió en su interior. Tenía que averiguarlo. Mientras tanto, en su apartamento, Javier revisaba antiguos archivos digitales relacionados con la cadena de hoteles de su familia. Horas de búsqueda infructuosa lo tenían al borde de la frustración, hasta que encontró un nombre que llamó su atención: Mariana Cruz, empleada de mantenimiento. El informe sobre el incendio indicaba que su madre había fallecido tratando de evacuar a los huéspedes, pero Javier sabía que ese informe estaba incompleto. ¿Por qué su padre temía tanto a Valeria si solo se trataba de una empleada más? Decidido a obtener respuestas, Javier llamó a un viejo amigo de la familia, Roberto Sánchez, quien había trabajado en el hotel en esa época. «Roberto, necesito verte», dijo Javier, su voz cargada de urgencia. «Javier, hace años que no sé de ti. ¿Qué pasa?» «Es sobre el incendio del Imperial. Necesito saber qué pasó realmente esa noche». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Nos vemos en una hora», respondió finalmente Roberto antes de colgar. Mientras Javier se dirigía al lugar acordado, Valeria se encontraba de regreso en su departamento, examinando cada documento que su abuela le había dado. Descubrió una foto que no recordaba haber visto antes. Su madre, sonriendo, junto a un hombre que apenas reconoció, era Héctor Montes de la Vega, mucho más joven. Su proximidad en la imagen indicaba algo más que una relación laboral. Su mente comenzó a correr. Su madre había tenido un vínculo personal con Héctor. ¿Podría eso explicar su muerte? Javier llegó a un pequeño café donde Roberto ya lo esperaba. Era un hombre mayor, con el rostro surcado por el tiempo, pero sus ojos aún brillaban con inteligencia. «Nunca pensé que hablaríamos de esto», dijo Roberto encendiendo un cigarro. «Pero supongo que llegó el momento. Dime la verdad», exigió Javier inclinándose hacia él. «¿Qué pasó esa noche?» Roberto inhaló profundamente antes de responder. Mariana Cruz descubrió algo grande. Una desviación de fondos que comprometía a tu padre. El incendio no fue un accidente, fue una distracción, una cortina de humo para borrar pruebas. Pero Mariana no debía estar allí. Quiso regresar por algo y no salió. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo encajaba: la insistencia de su padre, el temor en su rostro, la advertencia a Valeria. Su familia estaba manchada por un crimen. «¿Por qué nunca hablaste?», preguntó con voz temblorosa. «Porque tu padre se encargó de silenciar a todos, algunos con dinero, otros con miedo», respondió Roberto. «Y si estás investigando esto, ten cuidado. Héctor no se detendrá si cree que algo amenaza su imperio». Esa noche,
Valeria y Javier, cada uno desde su rincón de la ciudad, se enfrentaban a la misma conclusión. El incendio que les arrebató tanto no fue un accidente, y si querían justicia, tendrían que desenterrar secretos que algunos matarían por mantener ocultos. El amanecer llegó cargado de incertidumbre. Valeria no pudo conciliar el sueño. Los documentos hallados en casa de su abuela daban vueltas en su mente. La imagen de su madre, Mariana, sonriendo al lado de Héctor Montes de la Vega, era un puñal constante. ¿Qué relación los unía? ¿Por qué Héctor parecía tan empeñado en ocultar la verdad? Se levantó con el firme propósito de investigar más a fondo. Su madre había dejado pistas y estaba decidida a seguirlas. Con la carpeta en la mano, se dirigió al edificio de archivos públicos de la ciudad. Allí, después de insistir, consiguió acceso a registros antiguos relacionados con el Montes de la Vega Imperial. Horas de búsqueda y páginas polvorientas pasaron hasta que sus ojos se detuvieron en un registro que le heló la sangre. Mariana Cruz, empleada de mantenimiento, fallecida en el incendio. Pero lo que realmente la paralizó fue una anotación al margen, asignada a áreas restringidas bajo autorización directa de H. Montes de la Vega. «No puede ser», susurró. ¿Su madre tenía acceso a zonas restringidas del hotel? ¿Por qué? Cada respuesta traía nuevas preguntas. Salió del edificio con el corazón acelerado. Necesitaba confrontar a Javier. Si alguien podía ayudarla a descubrir la verdad, era él. Mientras tanto, Javier, tras su conversación reveladora con Roberto, regresó al archivo privado de la cadena hotelera. Con credenciales familiares, logró acceso a documentos que pocos habían visto. Revisó informes, balances, reportes internos. Sus manos temblaron al encontrar un informe sellado como «Confidencial, evaluación de daños, incidente Montes de la Vega Imperial». Leyó con detenimiento. El documento detallaba que el incendio comenzó en el área de contabilidad, curiosamente la misma donde se almacenaban los registros financieros de varios años. El informe mencionaba posibles fallas eléctricas, pero lo que más llamó su atención fue una cláusula. Toda documentación afectada será declarada irrecuperable. No se procederá con auditorías adicionales. Javier cerró los ojos, respirando con dificultad. Todo apuntaba a un encubrimiento. Su padre había utilizado el incendio para eliminar pruebas de algo mucho mayor, y Mariana Cruz, la madre de Valeria, lo había descubierto. Pero ¿qué vínculo personal existía entre Héctor y Mariana? La cercanía en la fotografía que Valeria había encontrado no le dejaba de rondar la cabeza. Esa misma tarde, Valeria se dirigió a la florería, esperando encontrarse con Camila para compartir sus hallazgos. Pero, al llegar, se sorprendió al ver a Javier esperando fuera, con expresión sombría. Por un momento dudó en acercarse. La desconfianza seguía viva. Sin embargo, la necesidad de respuestas fue más fuerte. «Tenemos que hablar», dijeron ambos al unísono. Se miraron tensos. Javier fue el primero en romper el silencio. «Encontré registros privados del hotel. El incendio comenzó en el área de contabilidad, justo donde se almacenaban documentos financieros. Fue planeado. Mi padre lo planeó para ocultar pruebas, y tu madre tenía acceso a esas zonas, lo descubrí hoy», completó Valeria mostrando la carpeta. Héctor le dio autorización directa. No era solo una empleada. Mi madre sabía algo, y por eso murió. Las piezas empezaban a encajar. Pero un vacío seguía presente. ¿Qué tipo de relación unía realmente a Héctor y Mariana? ¿Por qué Héctor se tomó tantas molestias para que ese pasado permaneciera oculto? «Hay algo más», añadió Javier bajando la voz. «Tengo la sensación de que lo que descubrimos es solo la superficie. Mi padre está ocultando algo más profundo, algo que tal vez no queremos escuchar». Valeria lo miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, vio sinceridad en los ojos de Javier, una sinceridad que le decía que, tal vez, él también estaba atrapado en una red de mentiras tejida por su propio apellido. «Entonces tenemos que seguir», afirmó ella. «Juntos». Por primera vez, una alianza se forjaba. Una alianza que desenterraría verdades enterradas durante años, aunque eso significara enfrentarse a los fantasmas más oscuros do pasado. La tarde estaba cargada de un aire denso y opresivo. El cielo, cubierto de nubes grises, parecía reflejar el estado emocional de Valeria. Después del intercambio que había tenido con Javier, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Cada paso hacia la verdad
parecía acercarla al borde de un abismo. Decidió que no podía esperar más. Era el momento de enfrentarlo y poner sobre la mesa todo lo que sabía. Caminó decidida hasta el apartamento de Javier. Tocó la puerta con fuerza, sin importarle si él estaba preparado o no. Javier abrió tras unos segundos. Su expresión, al verla, pasó de sorpresa a resignación. Sabía que ese momento llegaría. «Necesitamos hablar», dijo Valeria sin preámbulos. Javier asintió y se hizo a un lado para que entrara. El ambiente dentro del apartamento era tenso. Valeria se plantó en medio de la sala, con la carpeta en las manos. «No voy a dar más rodeos», comenzó ella. «Tu familia es responsable de la muerte de mi madre». Javier la miró pálido. Sus labios se apretaron y por un momento pareció que iba a negarlo, pero no lo hizo. «Valeria, yo», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «No quiero excusas». Valeria levantó la voz. «Tengo pruebas. Tu padre le dio acceso a mi madre a zonas restringidas. Ella sabía algo y por eso la silenciaron. Por eso murió». Javier bajó la cabeza. Sus manos se cerraron en puños. La respiración se le aceleró. «Tienes razón», dijo finalmente en voz baja, «pero hay algo que no sabes, algo que también he guardado». Valeria frunció el ceño, confundida. «¿Qué cosa?». Javier levantó la mirada y sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Yo también perdí a mi madre en ese incendio». Las palabras cayeron como una bomba. Valeria dio un paso atrás, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?» «Mi madre estaba en el hotel esa noche. Nadie lo sabe, o al menos eso creía». Javier respiró hondo. «Siempre me dijeron que fue un accidente, que ella murió intentando ayudar a los huéspedes. Pero ahora sé que mi padre oculta algo, algo que conecta su muerte con la de tu madre». Valeria lo miraba sin poder hablar. El odio que había sentido hasta ese momento comenzó a resquebrajarse, pero la confusión solo crecía. «¿Por qué nunca lo mencionaste?», preguntó con voz temblorosa. «Porque no estaba seguro. Porque no quería creer que mi padre podría estar involucrado en algo así». Javier se acercó un paso. «Pero ahora lo sé. Todo apunta a él. Y lo peor es que sospecho que nuestras madres estaban conectadas de alguna forma». Valeria se dejó caer en el sofá con la mirada perdida. El mundo entero parecía derrumbarse a su alrededor. Las verdades que había perseguido durante tanto tiempo eran aún más complejas de lo que había imaginado. «¿Qué relación podrían haber tenido?», preguntó casi para sí misma. Javier se sentó frente a ella. «No lo sé, pero estoy dispuesto a descubrirlo, aunque signifique enfrentar a mi padre». Un silencio pesado se instaló en la habitación. Por primera vez, ambos entendieron que sus destinos estaban unidos por un pasado que ninguno de los dos eligió, un pasado que debía ser desenterrado, aunque eso significara enfrentarse a la verdad más dolorosa. «¿Estás seguro de querer seguir con esto?», preguntó Valeria, mirándolo a los ojos. «Más que nunca», respondió Javier, «porque sé que si no lo hacemos nunca tendremos paz». La tensión entre ellos seguía latente, pero algo había cambiado. Ya no estaban enfrentados. Ahora compartían el mismo objetivo: descubrir la verdad, por más oscura que fuera, y en el proceso tal vez encontrarían una forma de curar las heridas que ese incendio dejó marcadas en sus vidas. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes, como si la ciudad misma dudara en ofrecer un nuevo comienzo. Valeria se despertó con el peso de las revelaciones del día anterior, pero con una claridad inusual. La confesión de Javier había cambiado todo. Ahora más que nunca, comprendía que sus destinos estaban entrelazados. Su madre no había sido la única víctima. Javier también había perdido a la suya en aquel incendio. ¿Cómo podían ignorar algo así? Al llegar a la florería, encontró a Camila organizando los ramos de la vitrina. Su amiga levantó la vista y al notar la expresión seria de Valeria, dejó lo que estaba haciendo. «¿Otra vez él?», preguntó con una sonrisa traviesa, aunque con un toque de preocupación. Valeria suspiró. «No es tan simple. Hay mucho más de lo que pensé. Javier y yo vamos a investigar juntos». Camila abrió los ojos de par en par. «¿Juntos? Pensé que querías alejarte de él». «Yo también», respondió Valeria bajando la mirada. «Pero nuestras madres murieron en el mismo incendio, y parece que sus muertes están relacionadas. No podemos ignorarlo». Camila se acercó, colocando una mano en su hombro. «Sé que es difícil, pero a veces el corazón sabe lo que hace. Tal vez trabajar juntos sea la única forma de cerrar este capítulo». Valeria sonrió levemente. La calidez de su amiga le daba fuerzas,
Aunque seguía desconfiando de Javier, no podía negar que sentía algo más profundo, algo que no estaba lista para enfrentar, pero que poco a poco se abría paso. Esa tarde, Javier esperó a Valeria en un café discreto del centro. Cuando la vio entrar, sintió un leve alivio. Llevaba horas repasando en su mente lo que debía decirle. Al verla sentarse frente a él, supo que, a pesar de todo, aún había una oportunidad de reconstruir la confianza. «Gracias por venir», dijo Javier con una sonrisa tentativa. «No lo hago por ti», respondió Valeria, aunque su tono carecía de dureza. «Lo hago por la verdad». Javier asintió. Había aprendido a no esperar indulgencias. «He revisado los informes del hotel. Hay inconsistencias, gastos sin justificar y reportes omitidos. Pero lo que más me inquieta es un nombre que se repite en varios documentos. Samuel Durán». Valeria frunció el ceño. Era el jefe de seguridad del hotel en ese entonces, y según los registros, fue uno de los últimos en ver a nuestras madres con vida. Valeria sintió un escalofrío. Otro nombre, otra pieza en el rompecabezas. ¿Cómo lo encontramos? Javier sacó su móvil y deslizó la pantalla hasta mostrar una dirección. «Tengo un contacto que lo vio en una pequeña localidad al sur de la ciudad. ¿Podríamos ir mañana?» Valeria dudó por un momento, pero finalmente asintió. El acuerdo tácito estaba sellado, una alianza forjada no por confianza, sino por necesidad. Ambos sabían que cada paso podría acercarlos a verdades dolorosas, pero el deseo de justicia los impulsaba. Al día siguiente, el viaje hacia el sur fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Valeria recordaba las risas de su madre, su aroma a jazmín, la promesa de una vida sencilla. Javier, por su parte, se aferraba a las pocas memorias de su madre, un perfume floral y su voz dulce al contarle cuentos para dormir. Al llegar a la dirección, se encontraron con una casa modesta rodeada de árboles altos. Un hombre mayor, de rostro curtido y mirada evasiva, abrió la puerta. «¿Samuel Durán?», preguntó Javier. El hombre los miró con desconfianza. «¿Quiénes son ustedes?» «Somos hijos de Mariana Cruz y Laura Montes de la Vega», dijo Valeria con firmeza. «Nuestras madres murieron en el incendio del Montes de la Vega Imperial. Queremos saber la verdad». Samuel palideció. Por un momento pareció que iba a cerrar la puerta, pero se detuvo. Con un suspiro pesado, hizo un gesto para que entraran. «Han pasado muchos años», dijo con voz temblorosa, «pero supongo que es hora de que alguien sepa lo que ocurrió». El corazón de Valeria y Javier latía al unísono. Estaban a punto de escuchar la pieza que faltaba. La alianza entre ellos ya no era solo un pacto, se había transformado en un lazo tejido por el dolor compartido y el deseo de justicia. Mientras Samuel se sentaba frente a ellos, ambos supieron que a partir de ese momento sus vidas cambiarían para siempre, porque la verdad, una vez revelada, no puede ser ignorada, y juntos estaban preparados para enfrentarla. El despacho de Héctor Montes de la Vega estaba sumido en un silencio tenso. Desde su amplio ventanal se contemplaba la ciudad, pero él mantenía la vista fija en la pantalla de su ordenador, donde una notificación de su jefe de seguridad parpadeaba. La información confirmaba lo que temía. Javier y Valeria habían estado con Samuel Durán. La investigación se estaba acercando peligrosamente a la verdad. Héctor cerró el portátil con fuerza. Su mandíbula se tensó. No podía permitir que décadas de secretos cuidadosamente enterrados salieran a la luz. La reputación del imperio familiar estaba en juego y haría lo que fuera necesario para protegerlo. Tomó su teléfono, marcó un número y esperó. «Prepara el coche. Vamos a visitar a mi hijo», ordenó con voz fría. Mientras tanto, en el apartamento de Javier, la atmósfera era completamente distinta. Javier y Valeria repasaban lo que Samuel les había revelado. Habían descubierto que la noche del incendio, Mariana Cruz y Laura Montes de la Vega se encontraban en una zona restringida del hotel, investigando documentos que podrían haber revelado desfalcos millonarios. El fuego había sido el encubrimiento perfecto. «Si esto se hace público, mi padre lo perderá todo», dijo Javier con el ceño fruncido. «Tu padre no se preocupa por nadie más que por sí mismo», respondió Valeria con dureza. «Lo que importa es que pague por lo que hizo». Antes de que Javier pudiera responder, un golpe firme en la puerta resonó en el apartamento. Ambos se miraron. Javier se levantó y abrió. Allí estaba Héctor Montes de la Vega, impecable como siempre, aunque su expresión era de pura amenaza. «Necesitamos hablar», dijo Héctor cruzando el umbral sin esperar invitación.
Valeria se tensó de inmediato. Javier cerró la puerta con cautela. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier. Héctor dirigió una mirada gélida a Valeria antes de responder. «Me he enterado de que están hurgando en asuntos que no les conciernen. Javier, esto debe detenerse. No tienes idea de las consecuencias». «Sabemos lo suficiente», replicó Javier. «Sabemos que el incendio no fue un accidente». Héctor sonrió, una mueca sin humor. «¿Y crees que eso basta para desafiar a tu propia sangre? Eres un Montes de la Vega. El imperio familiar te pertenece, pero si sigues por este camino, lo perderás todo». Javier apretó los puños. Valeria, incapaz de contenerse, dio un paso al frente. «¿Así que se trata solo de poder? Mi madre murió porque ustedes querían ocultar sus crímenes». Héctor la observó durante unos segundos antes de sacar un sobre grueso de su chaqueta y colocarlo sobre la mesa. «Esto es para ti, Valeria», dijo con frialdad. «Una compensación por las molestias. Si dejas esta investigación, este dinero es tuyo. Podrás abrir tu florería y tener la vida que siempre soñaste». El silencio que siguió fue sepulcral. Valeria miró el sobre y luego a Héctor con el rostro desfigurado por la ira. «¿Crees que mi madre vale este dinero?», susurró. «No quiero nada de ti». «Valeria», Javier intentó intervenir. «Ras», gritó ella. «Mi madre merece justicia, no sobornos». Héctor se mantuvo impasible. «Piénsalo bien. La verdad puede ser una carga muy pesada». «Y Javier», añadió girándose hacia su hijo, «recuerda quién eres. Recuerda que todo lo que tienes proviene de este nombre. ¿Vas a renunciar a todo por una causa perdida?». Javier lo miró fijamente. «Si eso significa hacer lo correcto, sí». La tensión en la habitación era palpable. Héctor miró a su hijo por última vez antes de girarse para salir. «Espero que no te arrepientas de tus decisiones», dijo antes de cerrar la puerta tras de sí. Javier se quedó de pie, observando el lugar donde su padre había estado. Valeria, aún temblando, se dejó caer en el sofá. «¿Crees que intentará algo más?», preguntó ella. Javier asintió lentamente. «Héctor Montes de la Vega no se rinde, pero tampoco lo haremos nosotros». Ambos sabían que el juego se había vuelto mucho más peligroso. El intento de soborno y la amenaza velada eran solo el comienzo. Héctor había dejado claro que haría cualquier cosa para proteger su legado. Pero ahora Valeria y Javier tenían una razón aún más fuerte para seguir adelante. Demostrar que por mucho poder que alguien tenga, la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz. El amanecer encontró a Valeria y Javier en el apartamento, rodeados de documentos, con ojeras profundas y miradas determinadas. Después del fallido intento de soborno de Héctor, sabían que se acercaban a algo grande. La amenaza velada del patriarca no había hecho más que reforzar su determinación. La verdad estaba cerca, y no se detendrían hasta encontrarla. «Tenemos que revisar todo de nuevo», dijo Javier apilando carpetas sobre la mesa. Héctor no habría reaccionado así si no hubiera algo realmente importante escondido. Valeria asintió. Sus dedos temblaban al hojear papeles amarillentos y cheques cancelados. En un momento, su mano se detuvo sobre una carpeta marcada como confidencial. La cubierta estaba desgastada, pero el sello de la cadena de hoteles Montes de la Vega aún era visible. «Javier, mira esto», susurró alzando la carpeta. Javier se acercó rápidamente. Abrió la carpeta con cuidado, revelando un informe extenso con el encabezado: «Evaluación de daños. Incendio Montes de la Vega Imperial». Las primeras páginas contenían detalles técnicos del siniestro, pero lo que captó su atención fue un apartado titulado «Prioridades durante la evacuación». «No puede ser», murmuró Valeria mientras leía. Las líneas eran claras y frías. Se priorizó la evacuación de documentos financieros y obras de arte aseguradas. El rescate de personal de áreas restringidas se pospuso debido a la necesidad de proteger activos de alto valor. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Javier se dejó caer en una silla, con el rostro descompuesto. «¿Prefirieron salvar papeles y cuadros antes que a personas?», dijo Javier con la voz quebrada. «Mi madre estaba en esas áreas», Valeria susurró. «Ella y tu madre podrían haber sobrevivido si no hubieran sido tratados como prescindibles». El informe dejaba claro que Héctor había tomado las decisiones. Su firma estaba al pie de la última página, validando cada acción. El encubrimiento había sido meticuloso. Informes públicos alterados, testigos silenciados y un siniestro disfrazado de accidente. «Esto es suficiente para hundirlo», afirmó Javier apretando el informe con fuerza.
pero aún necesitamos probar que todo esto no fue un error, sino una decisión consciente. Valeria lo miró, sus ojos brillando con furia y dolor. Ya tenemos el motivo. Héctor sacrificó vidas para proteger su imperio. No se trató de un incendio, fue un crimen. En ese momento el teléfono de Javier vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Sé lo que están buscando. Reunámonos. Samuel. Samuel, murmuró Javier. Tal vez él tenga lo que necesitamos. Decidieron encontrarse con él en un viejo almacén del centro. La ciudad parecía diferente mientras avanzaban en el auto, como si las calles compartieran el peso del secreto que estaba a punto de revelarse. Al llegar, Samuel los esperaba, fumando con aire inquieto. Pensé mucho antes de llamarlos, dijo apagando el cigarrillo, pero después de lo que supe no puedo quedarme callado. Javier le mostró la carpeta. Encontramos esto, pero necesitamos más. Necesitamos demostrar que fue premeditado. Samuel asintió con gravedad. La noche del incendio recibí una orden directa de Héctor Montes de la Vega. Me dijo que evacuáramos los documentos y el arte antes que al personal. Dijo que todo lo demás era reemplazable. En ese momento no entendí el alcance de sus palabras. Después lo supe. Mariana y Laura descubrieron un fraude millonario. Iban a denunciarlo. El incendio fue su forma de silenciarlas. Valeria sintió que las piernas le flaqueaban. Javier se apoyó contra una pared, respirando con dificultad. ¿Tienes pruebas?, preguntó Javier, recuperando la compostura. Samuel sacó un viejo pendrive de su chaqueta. Aquí están las grabaciones de seguridad. Copié un respaldo antes de que Héctor las destruyera. No sabía si algún día serían necesarias. Hasta hoy. Valeria tomó el dispositivo con manos temblorosas. Con esto, todo se acaba para él. Samuel asintió. Pero tengan cuidado. Héctor no permitirá que esto salga a la luz. Cuando regresaron al apartamento, Javier insertó el pendrive en su portátil. Las imágenes comenzaron a reproducirse. Las cámaras mostraban a Mariana y Laura entrando en una sala repleta de cajas de documentos. Poco después, las llamas comenzaron a propagarse. La imagen más desgarradora fue ver cómo un grupo de empleados evacuaba cajas y cuadros, mientras Mariana y Laura quedaban atrapadas en el humo. «Ahí está», dijo Valeria con lágrimas en los ojos, «todo por papeles y dinero». Javier cerró el portátil con firmeza. «Ahora tenemos lo que necesitamos. La verdad se revelará, aunque a Héctor le cueste todo». Por primera vez, Valeria y Javier sintieron que la justicia estaba al alcance de sus manos. Habían cruzado una línea de la que no había retorno y estaban listos para enfrentarse a todo lo que viniera, porque ahora o se hacía justicia, o el pasado volvería a sepultarlos a ambos. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Valeria se encontraba sentada junto a la ventana del apartamento, observando cómo la ciudad despertaba. Entre sus manos sostenía el pendrive que contenía la prueba que destruiría la imagen impecable de Héctor Montes de la Vega. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, alivio, pero ahora la realidad se imponía. ¿Qué significaría exponer la verdad? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Javier dormía en el sofá, con el rostro cansado. Valeria lo observó, el hijo del hombre que destruyó su vida, pero también el hombre que se había arriesgado todo para ayudarla. En el fondo, no podía negar lo que sentía. Los días de investigación juntos habían derrumbado sus defensas. Su cercanía se había vuelto inevitable, y ahora su decisión lo afectaría tanto a él como a su padre. Se levantó con un suspiro, encendió el portátil, el cursor parpadeaba sobre la carpeta con las grabaciones. Solo necesitaba un clic para enviar todo a los medios. Pero sus dedos dudaron sobre el teclado. Si lo hacía, Javier perdería todo: su apellido, su fortuna, su futuro. ¿Valía la pena destruirlo todo por justicia? ¿No puedes dormir? La voz de Javier la sacó de sus pensamientos. Valeria cerró la computadora rápidamente. «No, estaba pensando». Javier se frotó los ojos y se acercó a ella. «Te entiendo. Yo tampoco puedo dejar de pensar en lo que sucederá después». Valeria lo miró, con el conflicto ardiendo en su pecho. «Javier, si publicamos esto, tu vida cambiará para siempre. ¿Estás preparado para eso?» Javier bajó la mirada. «No lo sé. Héctor siempre me enseñó a proteger el apellido, a mantener la imagen intacta. Pero ahora sé lo que costó mantener esa fachada. Mi madre, tu madre», hizo una pausa, la voz quebrada. «Ellas no deberían haber pagado ese precio». Valeria sintió un nudo en la garganta.
Se obligó a apartar la mirada. «Pero sigue siendo tu padre». «Lo sé». Javier tomó aire. «Lo odio por lo que hizo, pero no puedo ignorar que es mi familia. Parte de mí aún lo recuerda como el hombre que me enseñó a nadar, que estaba a mi lado en los momentos importantes. Pero otra parte quiere justicia». Valeria cerró los ojos. Ella conocía esa lucha interna. Su madre también había sido todo su mundo, la mujer que la enseñó a ser fuerte. ¿Cómo podía traicionar esa memoria ahora? Camila irrumpió en el apartamento, trayendo consigo un aire de urgencia. ¿Ya lo hicieron?, preguntó con los ojos abiertos por la ansiedad. Valeria negó con la cabeza. «Estamos pensando». Camila se cruzó de brazos. «Pensando. Valeria, tienes la oportunidad de hacer justicia. Esto puede cambiar todo. ¿Y a qué costo?». Valeria se puso de pie, la voz temblorosa. «Si lo hago, destruyo la vida de Javier, todo lo que ha conocido. ¿Qué tipo de justicia es esa?». Camila miró a Javier, quien permanecía en silencio. «¿Y tú qué piensas?». Javier se levantó con lentitud. «Yo no quiero que la verdad se sepa, pero sé lo que eso significará. El apellido Montes de la Vega se hundirá. Mi padre lo perderá todo, y aunque se lo merezca, no puedo fingir que no me afecta». Valeria se acercó a él. «Javier, dime la verdad, ¿quieres que lo haga?». Javier la miró a los ojos, y en esa mirada Valeria vio el peso de una vida entera de expectativas, secretos y dolor. «Lo que quiero», dijo Javier con voz firme, «es que puedas vivir en paz, que podamos vivir en paz. Si eso significa perder todo, entonces así será». Las palabras de Javier derritieron las últimas dudas de Valeria. Había sido su lucha durante años, pero ahora no estaba sola. El hombre que había odiado, temido y en silencio empezado a amar, estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella. «Entonces lo haremos juntos», susurró Valeria. Tomó la computadora, insertó el pendrive y comenzó a cargar los archivos. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Cuando la barra de carga alcanzó el 100%, Valeria miró a Javier una última vez. «¿Estás listo?». Javier asintió. Más que nunca. Con un clic final, la verdad salió a la luz. El imperio de los Montes de la Vega estaba a punto de desmoronarse, pero Valeria y Javier sabían que, juntos, podrían reconstruir algo nuevo, algo verdadero, porque al final, el amor y la justicia habían prevalecido sobre el pasado que tanto los había atormentado. El estruendo de las noticias recorrió la ciudad como un trueno. El informe que Valeria y Javier habían filtrado estaba en todas partes. Titulares, programas de televisión, redes sociales. La imagen intachable de Héctor Montes de la Vega se desmoronaba ante los ojos del público. Sin embargo, mientras el mundo exterior ardía con la noticia, Javier sabía que la verdadera tormenta estaba por comenzar. Su teléfono sonó. El nombre de Héctor parpadeó en la pantalla. Dudó, pero respondió. «Hijo, ven a casa, necesitamos hablar». La voz de su padre sonaba calmada, demasiado controlada. Javier sintió un escalofrío. Sabía que Héctor no se rendiría tan fácilmente. Horas después se encontraba en el despacho familiar, el mismo donde había recibido lecciones sobre negocios, poder y reputación. Héctor estaba de pie junto a la ventana, con las manos detrás de la espalda. Al escuchar la puerta se giró. Su semblante estaba sereno, pero sus ojos brillaban con algo más oscuro. «Javier», dijo con una sonrisa forzada, «sabía que vendrías». «¿Qué quieres?», preguntó Javier sin preámbulos. «Quiero explicarte todo. La verdad que esa mujer», escupió con desdén, «no te contó». Javier frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Héctor se acercó lentamente, como un depredador acechando. «Tu madre no murió por un incendio. Fue Mariana Cruz quien lo provocó. Ella descubrió lo que no debía y quiso chantajearme. Cuando su plan falló, prendió fuego al lugar. Laura murió intentando salvarla». Javier retrocedió un paso, como si las palabras de su padre fueran golpes. «Estás mintiendo», susurró. Héctor levantó una carpeta y la arrojó sobre el escritorio. «Aquí están las pruebas, declaraciones, grabaciones. Todo demuestra que Mariana fue la responsable. Valeria lo sabía. ¿Por qué crees que estaba tan interesada en ti? Quería destruirnos». Javier abrió la carpeta con manos temblorosas. Los documentos, cuidadosamente preparados, narraban una historia que pintaba a Mariana como la culpable. Por un momento, la duda se apoderó de él. ¿Y si su padre decía la verdad? ¿Y si Valeria lo había engañado? Pero entonces recordó.
Recordó las noches de investigación, las lágrimas de Valeria al ver a su madre atrapada entre el humo, la determinación en sus ojos. Recordó a Samuel Durán, el testigo que se había arriesgado al contarles la verdad, y supo que estaba frente a la última jugada de Héctor. ¿Esperas que crea esto? Javier levantó la mirada. ¿Que después de todo lo que descubrimos acepte que Mariana fue la culpable? No es cuestión de creer, replicó Héctor. Es cuestión de lo que conviene. Aún puedes salvar el apellido Montes de la Vega. Todo está listo para limpiar nuestro nombre. Solo di que fuiste manipulado. Javier sintió cómo la ira se acumulaba en su pecho. ¿Manipulado? Rió amargamente. Fuiste tú quien manipuló toda mi vida. Hiciste que creyera en una familia perfecta mientras ocultabas un asesinato. Héctor se acercó más. Te di todo. Riqueza, poder, un futuro. No dejaré que lo arruines por una mujer que ni siquiera pertenece a nuestro mundo. Javier lo miró, con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Eso es lo que piensas? Que todo se reduce al poder. Mamá murió por tus decisiones. Valeria perdió a su madre por ti, y aún así esperas que te proteja. Héctor se mantuvo en silencio. La máscara de serenidad comenzó a resquebrajarse. Tienes una última oportunidad, Javier. Elige a tu familia o enfréntate a las consecuencias. Javier dio un paso atrás hacia la puerta. Ya elegí, dijo con voz firme. Elijo la verdad. Sin mirar atrás, Javier abandonó el despacho. Cada paso que daba alejándose de la casa familiar era una liberación. Sabía que romper con Héctor significaba perderlo todo, la fortuna, el apellido, el legado, pero también sabía que era el precio de la libertad. Al regresar al apartamento, Valeria lo esperaba. Al verlo se levantó con incertidumbre. ¿Qué pasó?, preguntó. Javier la miró y por primera vez sonrió con sinceridad. Lo enfrenté. Ya no tiene poder sobre mí. Valeria se acercó, y en ese momento, ambos entendieron que habían ganado algo mucho más valioso que el apellido Montes de la Vega, su propia verdad. La traición familiar había quedado atrás. Ahora, juntos, estaban listos para empezar de nuevo. La mañana amaneció con un cielo gris, que parecía reflejar la incertidumbre que llenaba el apartamento. Valeria observaba la ciudad desde la ventana, sosteniendo en sus manos el informe que había destruido la fachada perfecta de los Montes de la Vega. A su lado Javier permanecía en silencio, con el rostro cansado pero determinado. Habían llegado tan lejos, pero el último paso sería el más difícil, hacer pública toda la verdad. ¿Estás segura?, preguntó Javier rompiendo el silencio. Valeria respiró hondo antes de responder. Nunca he estado tan segura de nada, pero esto nos costará todo. Javier asintió. Sabía lo que estaba en juego. El informe contenía detalles que no solo acabarían con el imperio familiar, sino que también lo dejarían a él sin nada. Riqueza, prestigio, el apellido Montes de la Vega. Todo se desvanecería, pero al mirarla, supo que no había otra opción. Si vamos a hacerlo, lo haremos juntos, afirmó Javier tomando la mano de Valeria. Con un leve asentimiento, Valeria abrió la computadora y comenzó a cargar los archivos en la plataforma de un conocido medio de comunicación. Cada porcentaje que avanzaba el proceso de carga parecía pesar toneladas. Sus corazones latían al unísono, sabiendo que una vez enviado, no habría marcha atrás. Cuando la barra de progreso alcanzó el 100%, Valeria y Javier se miraron en silencio. Todo estaba hecho. Horas después el mundo reaccionó. Los medios estallaron con titulares sensacionalistas. Héctor Montes de la Vega, el escándalo detrás del imperio, decisiones fatales, vidas sacrificadas por dinero y poder. Valeria y Javier observaron la transmisión desde el apartamento. Cada palabra, cada imagen, exponía las decisiones frías que habían costado vidas, incluyendo las de sus madres. «Lo hicimos», susurró Valeria, aunque su voz no sonaba triunfante. «Sí, pero el costo fue alto», respondió Javier. El teléfono de Javier vibró incesantemente. Llamadas de viejos conocidos, periodistas, abogados. Todo el mundo quería una declaración, pero él los ignoró. Lo único que importaba era que habían hecho lo correcto. El siguiente golpe llegó más rápido de lo esperado. La junta directiva de la cadena de hoteles emitió un comunicado anunciando la destitución de Héctor Montes de la Vega y la investigación de todas las operaciones realizadas bajo su mando. Las acciones de la compañía se desplomaron. Javier recibió la notificación de que sus cuentas habían sido congeladas y sus propiedades embargadas. «Era de esperarse»,
murmuró dejando el teléfono a un lado. Valeria se acercó y tomó sus manos. Lo hemos perdido todo, pero nos tenemos el uno al otro. Javier sonrió con melancolía. Y eso vale más que cualquier fortuna. Esa tarde decidieron salir. La ciudad, que antes parecía intimidante, ahora era el escenario de su libertad. Caminaron por calles abarrotadas de gente que comentaba el escándalo, pero ninguno de ellos se detuvo. No eran más el heredero intocable y la florista marcada por el pasado. Eran simplemente Javier y Valeria, dos almas que habían encontrado la verdad a un costo elevado. Al llegar a la florería donde Valeria trabajaba, ella se detuvo frente a la vitrina. Siempre soñé con tener mi propio taller, dijo acariciando el cristal, un lugar donde la gente pudiera encontrar belleza en medio del caos. Javier la miró con ternura. ¿Y qué te detiene ahora? Bueno, Valeria sonrió. Todo esto. Javier sacó de su bolsillo un sobre pequeño. No todo se perdió. Antes de que todo colapsara, transferí lo poco que pude rescatar. Tal vez no sea mucho, pero puede ser un comienzo. Valeria lo miró sorprendida. ¿Por qué hiciste eso? Porque creo en ti, respondió Javier. Porque si algo aprendí es que construir algo juntos desde cero vale más que heredar un imperio podrido. Las lágrimas inundaron los ojos de Valeria. Por primera vez, después de tanto dolor, se permitió sonreír de verdad. Juntos, susurró. Juntos, repitió Javier. Esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, Valeria y Javier se dieron cuenta de que habían elegido el camino más difícil, pero también el más verdadero. Habían enfrentado el poder, la mentira y la traición, y aunque habían perdido todo, se tinham ao outro. Y eso era suficiente para recomeçar. El amanecer trajo consigo un estruendo mediático. Los noticieros abrían sus emisiones con el mismo titular: Caída del Imperio Montes de la Vega, corrupción, tragedia y traición familiar al descubierto. Las calles bullían con conversaciones sobre el escándalo que sacudía al país. Cada medio repetía una y otra vez las pruebas que Valeria y Javier habían expuesto. La noticia era imposible de ignorar. Valeria observaba la pantalla del televisor desde el pequeño apartamento. Javier, a su lado, permanecía en silencio, con el rostro serio pero sereno. Las imágenes mostraban a Héctor Montes de la Vega siendo escoltado por autoridades. Su rostro, antes impenetrable, ahora lucía derrotado. «Ahí está», susurró Valeria. «Finalmente la verdad». Javier no apartó la mirada de la pantalla. Ver a su padre en esa situación le provocaba una mezcla de sentimientos. Había esperado este momento, pero no imaginaba el vacío que sentiría. «Siempre creí que era invencible», dijo con un hilo de voz. «Y ahora todo su imperio se desmorona». El sonido de su teléfono interrumpió el momento. Mensajes, llamadas, correos, periodistas, antiguos socios, desconocidos, todos querían su versión. La presión mediática era insoportable. «Tenemos que enfrentar esto», dijo Javier finalmente. «Juntos». Valeria asintió. Sabía que el camino no sería fácil. Se pusieron de pie y salieron del apartamento. Afuera, los flashes de las cámaras los cegaron de inmediato. Reporteros gritaban preguntas, micrófonos se alzaban hacia ellos. «Javier, ¿qué siente al ver a su padre arrestado?» «Valeria, ¿cuál fue el papel de su madre en todo esto?» Ambos se tomaron de la mano y avanzaron. Javier levantó la voz. «La verdad ya está ahí. Lo que tenían que saber lo saben. No tenemos más que agregar». Las cámaras continuaron disparando, pero la pareja se mantuvo firme. Cada paso que daban juntos era una declaración. Habían sobrevivido al ojo público y no se detendrían ahora. Mientras tanto, en la sede principal de la cadena de hoteles, la junta directiva se reunía de emergencia. Héctor había sido destituido oficialmente y se iniciaron procesos judiciales por negligencia y encubrimiento. La imagen de los Montes de la Vega estaba irrevocablemente dañada. Javier recibió un mensaje de uno de los abogados familiares. «Las propiedades han sido embargadas. Sus cuentas siguen bloqueadas. Hay procesos legales pendientes». «¿Lo sabías?», preguntó Valeria al ver su expresión. «Lo imaginaba», respondió Javier. «El apellido ya no significa nada, pero no lo necesito». Valeria lo miró con una sonrisa tranquila. «Yo tampoco». Esa noche regresaron al apartamento. Todo lo que poseían ahora cabía en ese pequeño espacio. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, ambos se sintieron libres. Javier se acercó a Valeria con una pequeña caja en las manos. «¿Qué es esto?», preguntó ella curiosa. «Algo que encontré antes de que todo se viniera abajo».
Javier abrió la caja, revelando una pequeña flor de cristal. Mi madre la guardaba. Dijo que era un símbolo de esperanza. Pensé que ahora debería ser tuya. Valeria tomó la flor con delicadeza. Sus ojos brillaban. Gracias, significa mucho. Significa que incluso entre las cenizas, algo hermoso puede florecer, dijo Javier. Esa noche, mientras la ciudad seguía envuelta en el escándalo, Valeria y Javier compartieron un momento de paz. Sabían que las dificultades apenas comenzaban, que el apellido Montes de la Vega sería recordado por la caída más que por su auge. Pero para ellos, lo importante era lo que construyeran a partir de ese momento. El imperio había caído, la verdad había prevalecido, y juntos Valeria y Javier enfrentarían lo que viniera, con la certeza de que el amor y la justicia siempre serían más fuertes que cualquier apellido o fortuna perdida. El sol entraba suavemente por la ventana del pequeño apartamento, iluminando el espacio que Valeria y Javier ahora llamaban hogar. Después del escándalo que sacudió al país, ambos sabían que su vida tomaba un rumbo diferente. La caída del imperio Montes de la Vega se había convertido en una lección pública de justicia y verdad. Sin embargo, para ellos, este día significaba algo más: el comienzo de una nueva historia. Javier cerró una carpeta con los últimos documentos legales. Había tomado la decisión más importante de su vida: transferir la red de hoteles Montes de la Vega a una fundación de caridad. Sabía que era lo correcto. ¿Estás seguro?, preguntó Valeria acercándose con una taza de café. Más que nunca, respondió Javier con una sonrisa tranquila. Ese imperio se construyó sobre mentiras y tragedia. Ahora servirá para algo bueno. Ayudará a quienes realmente lo necesiten. Valeria lo observó en silencio. Admiraba la fuerza de Javier al desprenderse de todo. Había renunciado al apellido, al poder y a la fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso: su libertad. Tú también estás a punto de cumplir un sueño, añadió él tomando su mano. Hoy abrimos el atelier. Valeria sonrió ampliamente. El pequeño atelier de flores, un proyecto que siempre había deseado, finalmente se haría realidad. Había encontrado un local modesto en un barrio tranquilo, donde esperaba ofrecer un espacio lleno de color y vida. El trayecto hacia el nuevo local estuvo lleno de risas, planes y sueños compartidos. Hablaron de cómo decorarían el espacio, de los arreglos florales que crearían y de los clientes que esperaban recibir. Al llegar, el letrero sobre la puerta le robó el aliento: entre flores y esperanza. Javier se acercó a ella y susurró: lo elegiste bien, refleja todo lo que hemos superado. Valeria abrió la puerta. El aroma fresco de flores llenaba el aire. Ramos de lirios, rosas y jazmines adornaban cada rincón. El espacio era pequeño pero cálido, rebosante de vida y color. Todo lo contrario al mundo de opulencia y frialdad del que Javier provenía. ¿Recuerdas lo que dijiste?, preguntó Valeria. Que incluso entre las cenizas algo hermoso puede florecer. Este lugar es prueba de eso. Javier sonrió y asintió. Así es, y tú eres la razón por la que este lugar florece. Pasaron el día acomodando flores, recibiendo a los primeros clientes del vecindario y compartiendo sonrisas sinceras. Cada momento era un recordatorio de lo que habían ganado al dejar atrás el peso del pasado. No había lujo, pero había paz. No había fortuna, pero sí propósito. Los vecinos se mostraron encantados con el nuevo espacio y Valeria se sintió verdaderamente aceptada en su pequeño rincón del mundo. Cuando la tarde llegó, una tormenta comenzó a formarse. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del atelier, pero dentro el ambiente seguía siendo cálido y acogedor. Javier se acercó a Valeria, quien organizaba los últimos ramos para el día siguiente. ¿Lista para cerrar por hoy?, preguntó. Sí, respondió ella, entrelazando su mano con la suya, aunque creo que ya estoy en casa. El camino de regreso fue tranquilo. El aire fresco de la noche acariciaba sus rostros. No intercambiaron muchas palabras. No hacía falta. El silencio entre ellos estaba lleno de entendimiento y amor. Al llegar al apartamento, Javier sacó de su bolsillo la pequeña flor de cristal que le había dado días antes. Creo que este lugar también necesita un poco de esperanza, dijo colocándola sobre la repisa junto a la ventana. Valeria lo abrazó. En ese momento todo lo que habían perdido parecía insignificante. Tenían lo que más importaba: un futuro juntos, construido desde cero, sin mentiras ni sombras. Juntos, susurró Valeria. Siempre, respondió Javier. Esa noche, compartieron una cena sencilla,
riendo por anécdotas del día. Hicieron planes para el futuro, expandir el atelier, viajar a pequeños pueblos para conocer variedades de flores exóticas y quizás formar una familia. Las conversaciones fluían con naturalidad, llenas de sueños que ahora sentían posibles. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, Valeria encendió una pequeña vela sobre la mesa. Javier la observó, fascinado por su sencillez y fortaleza. «¿Sabes?», dijo Javier, «este es el tipo de vida que siempre soñé y nunca supe que deseaba». Valeria sonrió sosteniendo su mano. «A veces, las mejores cosas llegan cuando menos lo esperas, como tú». Javier se inclinó y la besó con suavidad. En ese momento, comprendieron que aunque el camino había sido difícil, cada obstáculo los había llevado hasta allí. Su historia, marcada por la pérdida y la redención, apenas comenzaba. «A nuestro renacer», susurró Javier alzando su taza de café. «A nuestro renacer», repitió Valeria sonriendo. Y así, lejos del brillo falso de la opulencia y de los escándalos, Valeria y Javier comenzaron su verdadera historia. Una historia donde el amor, la honestidad y la esperanza guiaban cada uno de sus pasos. Porque al final, el renacer más hermoso ocurre cuando se elige la verdad, aunque el camino sea el más difícil. Los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas del pequeño apartamento, iluminando con calidez el espacio que Valeria y Javier compartían. Era una mañana tranquila, sin el bullicio de la prensa, sin el peso de un apellido cargado de escándalos. Solo el aroma a café recién hecho y el suave murmullo de la ciudad despertando. Javier preparaba el desayuno mientras Valeria cuidaba un ramo de orquídeas, sonriente, con la luz dorada resaltando su rostro sereno. «Hoy es un día importante», dijo Javier acercándose con 2 tazas de café. «El atelier cumple su primer mes». Valeria se giró, sus ojos brillando. «Un mes lleno de trabajo, flores y sonrisas. Jamás imaginé que sería tan feliz». Javier la observó por un momento en silencio. Había aprendido a amar cada detalle de esa vida sencilla. Los desayunos tranquilos, las risas compartidas, las conversaciones sin prisas. Había encontrado algo que ninguna fortuna podría comprar. «¿Sabes?», comentó. «He estado pensando en cómo cambió todo. Antes creía que el amor debía estar envuelto en lujos y grandes gestos. Pero aquí, contigo, me doy cuenta de que el amor verdadero se construye día a día, con confianza, respeto y sencillez». Valeria se acercó y apoyó su cabeza en el pecho de Javier. «El amor crece como las flores», susurró. «Requiere tiempo, paciencia y cuidado, y nosotros estamos floreciendo». Después del desayuno, caminaron juntos hacia el atelier. El letrero entre flores y esperanza brillaba bajo el sol matutino. La pequeña tienda se había convertido en un lugar especial para el vecindario. Parejas acudían para elegir flores, niños curiosos admiraban los colores vibrantes y amigos se reunían para charlar entre el aroma fresco de jazmines y lirios. Al abrir la puerta, el dulce aroma a flores frescas los envolvió. Javier se encargó de organizar los pedidos del día, mientras Valeria preparaba arreglos florales para una boda local. Cada flor que colocaban representaba un paso más en la vida que estaban construyendo juntos. «¿Te imaginas el futuro?», preguntó Valeria mientras ataba un lazo alrededor de un ramo de rosas. «Me lo imagino aquí contigo, viendo este lugar crecer, viajando juntos, conociendo nuevas flores, nuevos sueños», respondió Javier con una sonrisa. Valeria lo miró con ternura. «Yo también. Quiero que este atelier sea un refugio para quienes creen en los nuevos comienzos, un símbolo de que el amor y la esperanza siempre pueden florecer, incluso en las circunstancias más difíciles». Ese día, el atelier estuvo lleno de vida. Clientes habituales regresaban para contarles cómo las flores que compraron habían iluminado sus hogares. Un anciano les agradeció por haber hecho que su aniversario fuera inolvidable con un arreglo especial. Una joven pareja eligió un ramo para un compromiso. Cada historia que escuchaban fortalecía el significado del lugar. Al caer la tarde, Valeria y Javier se sentaron en el banco frente al atelier, observando el vaivén de la gente. La brisa traía consigo el suave perfume de las flores. «¿Recuerdas el día en que todo esto comenzó?», preguntó Javier rompiendo el silencio. «Lo recuerdo», sonrió Valeria. «El día en que me senté en la mesa equivocada». Ambos rieron. Era increíble pensar cómo un error aparente había cambiado sus vidas para siempre. Un error que los había guiado por un camino de dolor, verdades difíciles y, finalmente, redención. «No fue un error»,
dijo Javier tomando su mano. Fue el destino asegurándose de que encontrara el lugar correcto, a tu lado. Valeria apretó su mano con fuerza. El amor verdadero se construye con cimientos sólidos, no en el lujo, no en las apariencias. Lo construimos aquí entre flores y esperanza. La noche llegó con un cielo estrellado. Cerraron el atelier y regresaron a casa. Al entrar, Javier sacó una pequeña caja de su chaqueta. ¿Qué es esto?, preguntó Valeria curiosa. Javier la miró con una sonrisa tranquila. Una promesa. Abrió la caja revelando un anillo sencillo con un pequeño zafiro. No vengo de un linaje digno de admiración, pero sí sé que quiero un futuro contigo, construido con respeto, confianza y amor. ¿Te casarías conmigo? Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo lo que habían vivido, todo lo que habían perdido y ganado, se resumía en ese momento. No era un anillo costoso, pero tenía todo el valor del mundo. Sí, respondió con lágrimas en los ojos. Sí, quiero casarme contigo. Javier deslizó el anillo en su dedo, y ambos se fundieron en un abrazo. El amor que compartían había florecido de las cenizas de un pasado difícil. Habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino un hogar. «A nuestro amor», susurró Javier. «Al amor que florece», respondió Valeria. Esa noche, mientras la ciudad dormía, el pequeño apartamento brillaba con la luz de un nuevo comienzo. Un comienzo donde el amor verdadero, construido en confianza y respeto, se abría paso, firme y vibrante. Porque al final, el amor que florece en terreno fértil nunca se marchita. El día de la inauguración del atelier amaneció brillante y despejado, con el cielo azul extendiéndose sobre la Ciudad de México. El bullicio característico de la ciudad se sentía distinto para Valeria. Aquel día marcaba el cierre de un ciclo y el inicio de algo completamente nuevo. Frente al espejo, acomodaba un vestido sencillo de tono marfil que resaltaba la calidez de su piel. Su sonrisa, serena y genuina, reflejaba el recorrido que había hecho hasta ese momento. A su alrededor, cajas con flores raras esperaban ser abiertas, cada una con colores y aromas únicos, preparadas para la ocasión. Javier llegó al atelier sosteniendo un ramo envuelto con delicadeza. El aroma fresco de gardenias, orquídeas y jazmines llenaba el aire. La sonrisa que le dedicó a Valeria hablaba más que 1000 palabras. «Hoy es tu día», dijo extendiéndole el ramo, «un símbolo de lo que hemos construido juntos». Valeria tomó las flores, percibiendo una fragancia desconocida. Entre ellas destacaban lirios azules, peonías blancas y tulipanes raros que ella siempre había soñado tener en su tienda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo?» «Busqué cada una de ellas», respondió Javier. «Quería que este día fuera especial como tú». Los invitados comenzaron a llegar. Vecinos, amigos y antiguos clientes que habían acompañado el crecimiento del atelier llenaban el espacio con risas y conversaciones animadas. La tienda estaba decorada con arreglos que representaban nuevos comienzos, esperanza y amor verdadero. Arreglos de rosas trepaban por las paredes y orquídeas colgaban del techo, creando un efecto mágico. Mientras la música suave sonaba de fondo, Valeria se movía entre los invitados, agradeciendo a cada uno por estar allí. Sonrisas, abrazos y palabras de aliento llenaban la tarde, pero algo en Javier parecía inquieto. Su mirada se perdía de vez en cuando en el fondo del salón, como si esperara el momento perfecto para algo importante. El atardecer tiñó el cielo de tonos dorados y anaranjados. Javier tomó el micrófono. La multitud se silenció al instante. Valeria lo miró con curiosidad, sin saber lo que estaba por venir. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Javier, su voz firme pero cargada de emoción. «Hoy celebramos más que la inauguración de un atelier. Celebramos el amor, la superación y los nuevos comienzos». Hizo una pausa. Su mirada buscó a Valeria entre la multitud. «Hace tiempo creí que la vida se trataba de riqueza y poder, pero la vida me enseñó que lo más valioso no se compra, lo más valioso se construye. Valeria, tú me enseñaste eso». Se acercó a ella, sacando de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo. La abrió, revelando un anillo decorado con un delicado diseño de flores talladas. No es un anillo costoso, pero está lleno de significado. Cada flor representa un momento que compartimos, cada pétalo un desafío superado. «¿Te casarías conmigo?», preguntó arrodillándose frente a ella. «No para tener una vida perfecta, sino una vida real, juntos». Un suspiro recorrió a los presentes.
Valeria cubrió su boca con las manos, sorprendida, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. La emoción era palpable. Todo lo que habían enfrentado, todas las verdades dolorosas y decisiones difíciles, los había llevado hasta ese momento. «Sí», respondió con voz firme y segura. «Sí, quiero casarme contigo». Los aplausos estallaron. Javier deslizó el anillo en su dedo mientras se levantaba para abrazarla. No había necesidad de palabras. En ese abrazo se encontraba todo lo que habían perdido y ganado. Cuando el evento llegó a su fin, Javier llevó a Valeria al mirador más alto de la Ciudad de México. La vista era impresionante, luces que parpadeaban en la distancia, edificios que recortaban el cielo nocturno y a lo lejos el perfil imponente del Popocatépetl. «Mira esto», susurró Javier. «Toda una ciudad llena de historias, secretos y nuevos comienzos. Es el lugar donde todo terminó y comenzó para nosotros». Valeria apoyó su cabeza en su hombro. «¿Sabes? Siempre pensé que esta ciudad estaba llena de sombras, secretos que nunca podrían ser superados. Pero contigo aprendí que incluso bajo la sombra más densa, el amor puede florecer». Javier le tomó el rostro con ternura. «Bajo la sombra del encanto», susurró. «Ahí es donde comenzó todo, y es donde elegiremos quedarnos porque nuestras sombras ya no nos asustan». Se sentaron juntos, observando cómo las luces de la ciudad titilaban, cada una representando una historia, un sueño, un desafío. El viento nocturno traía consigo el aroma de las flores del atelier, un recordatorio del camino recorrido. «¿Sabes lo que quiero?», preguntó Valeria, rompiendo el silencio. «¿Qué?». «Quiero que cada aniversario traigamos flores raras al atelier, recordar cómo empezó todo y honrar lo que seguimos construyendo». Javier sonrió asintiendo. «Y lo haremos, cada año, cada momento, porque nuestro amor floreció bajo la sombra del encanto y seguirá creciendo mientras lo cuidemos juntos». Habían vencido los secretos del pasado, habían aprendido que el amor verdadero se construye en la confianza, el respeto y los pequeños momentos compartidos. Bajo la sombra del encanto, donde todo parecía incierto, el amor encontró su camino, y con él, la promesa de un futuro donde el pasado ya no tenía poder sobre ellos.